A las 11:30 horas del 22 de diciembre de 1944, 4 oficiales alemanes se acercaron a las líneas estadounidenses fuera de Bastogne, Bélgica, portando una bandera blanca. Traían un ultimátum formal de rendición del general Heinrich von Luttwitz, comandante del 47. Cuerpo Panzer. El mensaje era directo. La posición estadounidense era desesperada, rodeada por 7 divisiones alemanas, sin posibilidad de refuerzo, municiones y suministros limitados. Rendirse ahora con honor o enfrentar la aniquilación por artillería y blindados alemanes. El ultimátum fue entregado al general de brigada Anthony Clement McAuliffe, comandante interino de la 101 División Aerotransportada. McAuliffe había estado durmiendo cuando su personal lo despertó con la demanda alemana. Lo leyó, miró a sus oficiales y dijo una palabra: nuts, nueces o tonterías. Su personal pensó que esta era su reacción inicial, no su respuesta formal, pero McAuliffe insistió. Esa era su respuesta oficial: nuts. El teniente coronel Harry Kinnaird escribió la respuesta al comandante alemán simplemente como nuts. El coronel Joseph Harper la entregó personalmente. Cuando los confundidos oficiales alemanes preguntaron qué significaba la palabra, Harper explicó en términos claros: significa lo mismo que vete al infierno. En inglés simple, significa no. La respuesta de una palabra de McAuliffe capturó algo fundamental sobre la doctrina militar estadounidense que se había estado desarrollando durante más de 2 décadas, algo que hizo que las fuerzas estadounidenses lucharan de manera diferente a cualquier otro ejército en la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaban rodeados, la mayoría de los ejércitos se defendían y esperaban el rescate. Los estadounidenses contraatacaban. Esta diferencia en la filosofía táctica no sucedió por accidente, sino que fue el resultado de elecciones deliberadas tomadas por líderes militares que estudiaron la Primera Guerra Mundial y determinaron que las fuerzas estadounidenses nunca volverían a luchar de esa manera. La transformación comenzó el 1 de septiembre de 1939, el día en que Alemania invadió Polonia. Ese mismo día, el general George Catlett Marshall fue juramentado como jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. El presidente Franklin Delano Roosevelt había pasado por alto a 33 generales más antiguos para seleccionar a Marshall, una decisión que conmocionó al establecimiento militar. Marshall heredó un ejército que ocupaba el puesto 17 en el mundo. 174.000 soldados dispersos en 130 puestos y estaciones en todo el mundo, más pequeño que los ejércitos de Portugal, Rumania y España. Pero Marshall había visto la guerra moderna de primera mano. Había servido en Francia durante la Primera Guerra Mundial como oficial de Estado Mayor con las fuerzas expedicionarias estadounidenses. Había planeado operaciones importantes, incluida la ofensiva Mosa-Argona, que involucró el movimiento de más de 500.000 de soldados. Había visto a unidades estadounidenses sufrir bajas masivas en ataques frontales contra posiciones alemanas preparadas. Marshall entendía que la próxima guerra sería aún más compleja, más móvil y más mortal que la última. Las fuerzas estadounidenses necesitarían ser entrenadas de manera diferente, con una doctrina que enfatizara la flexibilidad, la iniciativa y la acción agresiva, en lugar de la adhesión rígida a planes que se volvían obsoletos en el momento en que comenzaba el combate. La base para esta nueva doctrina se había establecido años antes en Fort Benning, Georgia. Desde noviembre de 1927 hasta junio de 1932, Marshall sirvió como comandante asistente de la Escuela de Infantería en Fort Benning. Durante esos 4 años y medio, revolucionó la forma en que el ejército de los Estados Unidos entrenaba a sus oficiales de infantería. 200 futuros generales pasaron por Fort Benning como estudiantes o instructores durante el mandato de Marshall, incluidos Omar Nelson Bradley, Joseph Warren Stilwell, Matthew Bunker Ridgway y Walter Bedell Smith. El enfoque de Marshall era radical para su época. Eliminó los complejos problemas tácticos formales que habían dominado la educación militar y los reemplazó con ejercicios simples y prácticos centrados en tomar decisiones rápidas con información incompleta. Dijo a los instructores que los oficiales necesitaban aprender a pensar, no qué pensar. Enfatizó que en combate nunca habría información perfecta, nunca suficiente tiempo,
nunca condiciones ideales. Los oficiales tenían que ser entrenados para actuar de manera decisiva, a pesar de la incertidumbre. La filosofía táctica de Marshall se centraba en la acción ofensiva. Enseñó que la mejor defensa era un buen ataque. Cuando una unidad era atacada, la respuesta inmediata debía ser contraatacar. No esperar para evaluar la situación completa. No esperar refuerzos. No esperar órdenes de las altas esferas. Identificar dónde está el enemigo. Fijarlo en su lugar con fuego y asaltar su posición antes de que pueda consolidar sus ganancias. Este énfasis en el contraataque inmediato se basaba en el análisis de Marshall del combate de la Primera Guerra Mundial. Había observado que las fuerzas alemanas eran más vulnerables inmediatamente después de un ataque, cuando estaban desorganizadas, con poca munición e inciertas sobre la fuerza y disposiciones estadounidenses. Si las fuerzas estadounidenses contraatacaban inmediatamente, a menudo podían retomar posiciones perdidas antes de que los alemanes pudieran consolidarse. Pero si las fuerzas estadounidenses esperaban, los alemanes traerían refuerzos, establecerían posiciones defensivas y apuntarían sus ametralladoras. Lo que podría haberse retomado en minutos requeriría horas de combate costoso. Marshall también observó que los oficiales estadounidenses en la Primera Guerra Mundial a menudo fallaban no porque carecieran de coraje o conocimiento táctico, sino porque no podían tomar decisiones rápidamente bajo presión. Los oficiales que habían sido entrenados para seguir procedimientos detallados y esperar órdenes de las altas esferas quedaban paralizados cuando las comunicaciones se rompían o cuando la situación táctica cambiaba más rápido de lo que se podían transmitir las órdenes. Cuando Marshall se convirtió en jefe de Estado Mayor en 1939, inmediatamente comenzó a implementar estos principios en todo el ejército. Su primera prioridad fue identificar y promover oficiales que compartieran su visión de la guerra móvil y agresiva. Marshall más tarde estimó que relevó o forzó a retirarse a más de 600 oficiales antes de que las fuerzas estadounidenses entraran en combate en el extranjero. Los oficiales que Marshall promovió eran más jóvenes, más agresivos y más dispuestos a desafiar el pensamiento convencional. Hombres como George Smith Patton Jr., quien compartía la creencia de Marshall en la velocidad y la acción ofensiva, y Dwight David Eisenhower, quien entendía cómo coordinar operaciones complejas. En 1940 y 1941, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo una serie de ejercicios masivos de entrenamiento llamados las maniobras de Luisiana. Más de 470.000 soldados participaron, lo que lo convirtió en el ejercicio militar en tiempos de paz más grande en la historia estadounidense. Las maniobras confirmaron las creencias de Marshall. Las unidades que se movían agresivamente y contraatacaban inmediatamente cuando eran golpeadas se desempeñaban mejor que las unidades que esperaban órdenes y trataban de luchar defensivamente. Para diciembre de 1941, cuando Estados Unidos entró en la guerra después de Pearl Harbor, el ejército había crecido a más de 1.6 millones de soldados. Más importante aún, esos soldados estaban siendo entrenados de acuerdo con la doctrina de Marshall de guerra ofensiva agresiva. La doctrina se codificó en el Manual de Campo 105, Operaciones, publicado en 1941. El manual declaraba claramente que la ofensiva era la forma decisiva de combate. La defensa era temporal, utilizada solo para economizar fuerza en un área mientras se ataca en otra, o para ganar tiempo antes de reanudar la ofensiva. Esta doctrina era fundamentalmente diferente de la doctrina aliada. El ejército británico había pasado 2 décadas perfeccionando tácticas defensivas basadas en su experiencia en la Primera Guerra Mundial. La doctrina británica enfatizaba establecer posiciones defensivas fuertes con campos de fuego de apoyo mutuo. La doctrina estadounidense era única entre las grandes potencias. Enfatizaba la acción inmediata por parte de las fuerzas en contacto. Si una posición estaba amenazada, el comandante de la unidad en el lugar, ya fuera un sargento, teniente o capitán, debía contraatacar inmediatamente con las fuerzas que estuvieran disponibles. El 16 de diciembre de 1944, a las 05:30 horas, las fuerzas alemanas lanzaron la ofensiva más grande que montarían en Occidente durante toda la guerra. 30 divisiones, 250.000 hombres, casi 1.000 tanques. El ataque logró una sorpresa táctica completa a lo largo de un frente de 85 millas
en el bosque de las Ardenas de Bélgica y Luxemburgo. Pero sucedieron tres cosas que los alemanes no esperaban. Primero, pequeñas unidades estadounidenses en todas las Ardenas comenzaron inmediatamente a montar contraataques locales. Segundo, los comandantes estadounidenses comenzaron inmediatamente a organizar contraataques a gran escala, sin esperar a que la situación general fuera clara. El 19 de diciembre, Eisenhower se reunió con sus comandantes superiores y dijo que la situación presente debía considerarse como una oportunidad para las fuerzas aliadas, no un desastre. Se volvió hacia Patton y le preguntó cuán pronto podía contraatacar el tercer ejército. Patton dijo que podía atacar con 3 divisiones en 48 horas. La sala quedó en silencio. El tercer ejército estaba a 100 millas al sur del avance y estaba completamente comprometido en operaciones ofensivas. Para contraatacar en las Ardenas, Patton tendría que retirarse de su ofensiva actual, girar todo su ejército 90 grados al norte y atacar en el flanco alemán. Los planificadores militares británicos y alemanes estimaron que tal maniobra tomaría al menos 2 semanas, posiblemente un mes. La defensa de Bastogne en sí misma demostró la doctrina táctica estadounidense en acción. Bastogne era un pequeño pueblo belga que controlaba 7 carreteras que convergían desde diferentes direcciones. Las fuerzas estadounidenses que defendían Bastogne incluían la 101 División Aerotransportada y varias unidades de apoyo, con una fuerza total de aproximadamente 15.000 hombres. Estaban rodeados por 7 divisiones alemanas que totalizaban más de 45.000 soldados con blindados pesados y apoyo de artillería. Las fuerzas estadounidenses en Bastogne atacaron. A lo largo del asedio, las fuerzas estadounidenses realizaron operaciones ofensivas continuas. Cuando las fuerzas alemanas intentaron romper las líneas estadounidenses, la respuesta siempre fue la misma: contraataque inmediato. El asedio se levantó el 26 de diciembre cuando elementos de la 4ª División Blindada que encabezaban el contraataque de Patton llegaron a Bastogne. Pero el alivio de Bastogne no significó que la lucha se detuviera. Las fuerzas estadounidenses inmediatamente pasaron de la defensa a la ofensiva. Lo que sucedió en Bastogne en diciembre de 1944 no fue un accidente ni un golpe de suerte. Fue el resultado directo de 20 años de desarrollo doctrinal, innovación en entrenamiento y cambio cultural dentro del ejército de los Estados Unidos.